A veces la vida te golpea exactamente donde más duele, en tu orgullo de hombre. Mientras observaba cómo entregaban a mi esposa Mónica una fortuna que cambiaría nuestras vidas para siempre, yo permanecía en segundo plano, como un actor secundario en mi propia historia. 75 millones de dólares, un Tesla último modelo y una mansión en Las Condes. Todo para ella, nada para mí. Hasta que un extraño se acercó y me entregó un sobre que contenía el poder de reescribir toda esta historia. Si quieres descubrir qué secreto familiar podría convertir al esposo invisible en el verdadero heredero, suscríbete ahora, porque lo que viene te va a impactar. El salón principal de la casa del don Matías Herrera se sentía más frío que de costumbre esa tarde de marzo en Santiago. Las cortinas de terciopelo bordó filtraban la luz dorada del atardecer, creando sombras alargadas que parecían presagiar lo que estaba por suceder. Yo, Roberto Salinas, me encontraba de pie junto a la ventana, observando el jardín perfectamente cuidado mientras escuchaba a medias la conversación que mi esposa Mónica mantenía con su padre. 47 años de vida me habían enseñado a leer las señales, y algo en el ambiente me decía que esta reunión familiar no era como las otras. El patriarca de los Herrera, con sus 71 años de experiencia en los negocios más turbios de la capital, había convocado a su única hija para algo importante, muy importante. Mónica lucía nerviosa, jugando constantemente con su anillo de matrimonio, mientras esperaba que su padre terminara de revisar unos documentos sobre su escritorio de caoba. La conocía lo suficiente para saber que esa inquietud no era normal en ella. Mi esposa siempre había sido la mujer más segura que conocía, capaz de enfrentar cualquier situación con la elegancia que solo dan los años de crianza en una familia adinerada. Pero esa tarde, sentada en el sillón de cuero italiano frente a su padre, parecía una niña pequeña esperando un veredicto. Sus manos temblaban ligeramente, y cada vez que don Matías levantaba la vista de los papeles, ella contenía la respiración. Yo sabía que algo grande estaba por revelarse, pero jamás imaginé la magnitud de lo que vendría. El silencio se rompió cuando don Matías finalmente habló, su voz grave resonando en cada rincón del salón como el eco de una sentencia definitiva. Las palabras que salieron de su boca cambiaron el curso de nuestras vidas para siempre. 75 millones de dólares, depositados en cuentas bancarias suizas que llevaban años esperando a su legítima heredera. Un Tesla Model S Plaid, último modelo, esperando en el garaje de una mansión en Las Condes, que ahora también pertenecía a Mónica. Todo fruto de inversiones y negocios que su padre había manejado en secreto durante décadas, construyendo un imperio financiero que ahora pasaba completamente a manos de su hija. Mientras escuchaba cada detalle, sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies, como si de repente me hubiera convertido en un extraño en mi propia vida. Mónica no podía creer lo que escuchaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras su padre le explicaba cada aspecto de la herencia. Yo permanecí en silencio, procesando la realidad de que mi esposa acababa de convertirse en una de las mujeres más ricas de Chile, mientras yo seguía siendo el mismo Roberto de siempre, un contador de clase media que ganaba lo suficiente para vivir cómodamente, pero nada comparable con esta fortuna. La ironía era cruel y perfecta. Durante años había trabajado duro para darle a Mónica la vida que creía merecer, y ahora descubría que ella tenía acceso a riquezas que yo jamás podría generar en 1000 vidas. Me sentí pequeño, insignificante, como si todos mis esfuerzos y sacrificios hubieran perdido sentido en un solo momento. Era como si el universo me recordara mi lugar en el mundo, y ese lugar no era precisamente en la cima.
La conversación continuó durante lo que parecieron horas, con don Matías explicando detalles técnicos sobre las inversiones, las propiedades y los contactos bancarios que Mónica necesitaría conocer. Yo escuchaba desde mi rincón junto a la ventana, sintiendo cómo cada palabra aumentaba la distancia entre mi esposa y yo. No era solo el dinero lo que me preocupaba, sino lo que este cambio radical significaría para nuestra relación. ¿Cómo mira una mujer multimillonaria a su esposo de clase media? ¿Cómo cambian las dinámicas de poder en un matrimonio cuando uno de los cónyuges posee súbitamente recursos ilimitados? Las preguntas se agolpaban en mi mente como una tormenta, y yo no tenía respuestas para ninguna de ellas. Solo sabía que el Roberto que había entrado a esa casa ya no sería el mismo que saldría. Cuando finalmente terminó la reunión, Mónica se acercó a mí con una sonrisa radiante, esperando compartir su alegría. Pero yo no podía corresponder a su entusiasmo. Veía en sus ojos la excitación de quien acaba de heredar un mundo completamente nuevo, mientras yo me sentía como si hubiera perdido el mío. Le sonreí forzadamente y la abracé, pero por dentro una voz susurraba verdades incómodas que prefería no escuchar. Era el comienzo de una transformación que ninguno de los dos podía prever completamente. El primer paso hacia un futuro donde las reglas del juego habían cambiado para siempre. Hay momentos en la vida donde descubres que todo lo que creías saber sobre tu lugar en el mundo era solo una ilusión, y la realidad es mucho más compleja de lo que imaginabas. Salimos de la casa de don Matías en un silencio extraño, cargado de emociones contradictorias que ninguno de los dos sabía cómo procesar. Mónica caminaba a mi lado con paso ligero, casi flotando, como si sus pies ya no tocaran el mismo suelo que los míos. En sus manos llevaba una carpeta de cuero con todos los documentos de su nueva fortuna, y yo llevaba el peso invisible de mi nueva realidad, ser el esposo de una multimillonaria. El Tesla nos esperaba estacionado frente a la casa, brillando bajo las luces del atardecer santiaguino como un símbolo perfecto de todo lo que había cambiado en nuestras vidas en una sola tarde. Era hermoso, impecable, y completamente ajeno a todo lo que yo conocía. Mientras Mónica admiraba su nuevo auto con los ojos brillantes de emoción, yo me sentía como un impostor, a punto de subir a un vehículo que costaba más que todo lo que había ganado en años. Fue entonces cuando apareció él, un hombre elegante, de aproximadamente 50 años, vestido con un traje gris carbón que gritaba dinero y poder desde cada costura. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos tenían esa penetrante intensidad que solo desarrollan quienes han pasado décadas navegando en las aguas turbias de los grandes negocios. Se acercó a nosotros con pasos medidos, seguros, como quien conoce exactamente su lugar en cualquier situación. Mónica estaba tan absorta admirando su Tesla que no lo notó hasta que estuvo prácticamente frente a nosotros. Pero yo sí lo vi venir desde lejos, y algo en su presencia me puso inmediatamente en alerta. Había algo en su forma de moverse que me recordaba a los depredadores, calculado, paciente, letal. «Disculpe, señor Salinas», dijo con voz suave pero firme, dirigiéndose directamente a mí como si Mónica no existiera. «Mi nombre es Esteban Córdoba, y tengo algo que debe ver». Sin esperar respuesta, extendió su mano derecha ofreciéndome un sobre blanco, grueso, del tipo que se usa para documentos importantes. El sobre no tenía ninguna marca distintiva, ningún remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía elegante y antigua. Mónica finalmente notó la presencia del extraño y se acercó a nosotros con curiosidad, pero Esteban mantuvo su atención fija en mí, como si hubiera venido específicamente a buscarme. Sus ojos tenían una expresión que no podía descifrar. ¿Complicidad? ¿Advertencia? ¿Oportunidad? Solo sabía que ese hombre conocía algo que yo desconocía completamente,
y eso me intrigaba y me aterrorizaba al mismo tiempo. «¿Quién es usted?», pregunté, sin tomar el sobre inmediatamente. «¿Cómo sabe mi nombre?». Esteban sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos y que parecía guardar secretos que preferían mantenerse en las sombras. «Digamos que soy un viejo conocido de la familia Herrera, alguien que ha estado observando desde lejos durante mucho tiempo. Lo que tiene en sus manos podría cambiar su perspectiva sobre todo lo que acaba de suceder aquí». Mónica se acercó más, claramente incómoda con la presencia de este extraño que parecía conocer detalles íntimos de nuestra situación familiar. «Mi padre nunca me habló de usted», dijo con esa autoridad que solo dan años de crianza privilegiada. Pero Esteban ni siquiera la miró, manteniendo su atención completamente centrada en mí. «Su padre conoce muchas personas que prefiere no mencionar, señora Herrera, y algunas de esas personas tienen información que podría ser muy valiosa para su esposo». El sobre se sentía pesado en mis manos, mucho más pesado de lo que su tamaño sugería. Podía sentir que adentro había documentos, fotografías tal vez, algo tangible que podría explicar por qué este extraño había aparecido precisamente en este momento tan crucial de nuestras vidas. Mónica me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación, claramente esperando que abriera el sobre inmediatamente, pero algo me detenía. Tenía la sensación de que una vez que viera el contenido, no habría vuelta atrás. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que saltar podría llevarte a volar o a estrellarte, pero sin poder saber cuál de las dos opciones te esperaba abajo. Esteban parecía leer mis pensamientos, porque asintió ligeramente, como aprobando mi cautela. «Tómese su tiempo, señor Salinas, pero recuerde que la información tiene fecha de caducidad y algunas oportunidades no se presentan dos veces». Sin decir una palabra más, Esteban dio media vuelta y comenzó a alejarse con la misma elegancia calculada con la que había llegado. Mónica gritó detrás de él, exigiendo explicaciones, pero él no se detuvo ni miró hacia atrás. Simplemente desapareció entre las sombras del atardecer santiaguino como si hubiera sido solo una aparición de mi imaginación. Pero el sobre en mis manos era real, tangible, innegablemente presente. Mónica y yo nos quedamos allí parados, frente al Tesla que representaba su nueva vida de riqueza, mientras yo sostenía un sobre que podría contener las claves de la mía. El contraste era perfecto y aterrador. Ella con su fortuna visible y resplandeciente. Yo con secretos ocultos, esperando ser revelados. Hay encuentros que cambian el curso de tu destino, y siempre llegan disfrazados de casualidad. Esa noche, en la intimidad de nuestro dormitorio, el sobre siguió cerrado sobre la mesa de noche como una bomba de tiempo esperando explotar. Mónica se había duchado y acostado temprano, exhausta por las emociones del día, pero yo no podía conciliar el sueño. La miraba dormir y me preguntaba si la mujer que tenía a mi lado seguiría siendo la misma después de que todo este dinero comenzara a cambiar su perspectiva de la vida. Sus facciones se veían serenas bajo la luz tenue que se filtraba por las cortinas, pero yo sabía que cuando despertara por la mañana, despertaría siendo oficialmente una de las mujeres más ricas de Chile. Y yo seguiría siendo Roberto Salinas, el contador que ahora tendría que encontrar su lugar en un mundo completamente diferente. El sobre me llamaba desde la penumbra, susurrando promesas de respuestas que tal vez no estaba preparado para conocer. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo, especialmente cuando sientes que tu vida acaba de tomar un rumbo que no elegiste. Finalmente, cerca de las 2 de la madrugada, tomé el sobre y me dirigí silenciosamente a mi estudio. Cerré la puerta con cuidado, encendí la lámpara del escritorio y me senté frente a documentos que podrían cambiar todo lo que creía saber sobre mi familia política. Mis manos temblaron ligeramente cuando rompí el sello.
Adentro encontré fotografías, documentos oficiales, estados bancarios y una carta escrita a mano con la misma caligrafía elegante que había visto en el sobre. Las fotografías mostraban a don Matías en reuniones secretas con hombres que reconocí como políticos y empresarios de alto perfil, fechadas durante los últimos 20 años. Los documentos revelaban una red de inversiones y sociedades fantasmas que abarcaban desde Santiago hasta paraísos fiscales en el Caribe. Pero lo que realmente me quitó el aliento fueron los estados bancarios. Cuentas a nombre de Roberto Salinas con saldos que superaban los 100 millones de dólares. La carta explicaba todo con una frialdad que me heló la sangre. Según el documento, yo había sido elegido desde antes de conocer a Mónica como el heredero silencioso de una parte aún mayor de la fortuna familiar. Don Matías había investigado exhaustivamente mi background, mi carácter, mi integridad, y había decidido que yo era la persona ideal para manejar los aspectos más delicados de sus negocios. La herencia pública de Mónica era solo la punta del iceberg, diseñada para mantener las apariencias y desviar la atención de las autoridades fiscales y judiciales que llevaban años investigando las actividades de los Herrera. Mi matrimonio con su hija no había sido casualidad. Había sido cuidadosamente orquestado para que yo estuviera en la posición perfecta para acceder a información privilegiada sin despertar sospechas. Era una revelación que redefinía completamente los últimos 15 años de mi vida, convirtiendo lo que creía que había sido amor verdadero en una estrategia de negocios magistralmente ejecutada. Pero la carta continuaba con detalles aún más perturbadores. Esteban Córdoba era presentado como el administrador de sombras de don Matías, el hombre responsable de manejar todos los aspectos ilegales de la fortuna familiar. Durante años había estado preparando mi transición hacia un rol más activo en la organización, esperando el momento preciso para revelarme la verdad. Según el documento, don Matías estaba enfermo, mucho más enfermo de lo que había revelado a Mónica, y necesitaba asegurar que su imperio siguiera funcionando después de su muerte. La herencia oficial de su hija era una cortina de humo para ocultar la transferencia real de poder hacia mí. Yo no era solo el esposo de la heredera, era el verdadero sucesor, el hombre elegido para continuar un legado construido sobre décadas de corrupción, evasión fiscal y conexiones políticas en los niveles más altos del gobierno. Era una responsabilidad que nunca había pedido, pero que aparentemente había estado destinada para mí desde mucho antes de que pudiera imaginarla. Las fotografías mostraban evidencia de sobornos, reuniones secretas con jueces, contratos manipulados y una red de corrupción que se extendía por todo el aparato estatal chileno. Yo reconocía nombres y caras de personajes que aparecían regularmente en los medios de comunicación como ejemplos de integridad y servicio público, pero que según estos documentos habían estado en la nómina de don Matías durante años. Era información explosiva, el tipo de material que podría derribar gobiernos y mandar a prisión a docenas de figuras públicas prominentes. Y ahora estaba en mis manos, convirtiéndome automáticamente en uno de los hombres más poderosos y peligrosos del país. El peso de esa responsabilidad era abrumador, pero también extrañamente emocionante. Por primera vez en mi vida tenía acceso a un poder real, tangible, capaz de influir en el curso de la historia nacional. Cerré los documentos y me recosté en mi silla, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mi vida había cambiado completamente en 24 horas, pero no de la manera que había imaginado. Mónica seguía durmiendo en nuestro dormitorio, soñando probablemente con su nueva mansión y su Tesla,
sin saber que su esposo acababa de convertirse en el heredero secreto de un imperio criminal que superaba con creces su herencia oficial. Era una situación surreal, casi cinematográfica. Yo, Roberto Salinas, el contador honesto que había pasado toda su carrera evitando cualquier irregularidad fiscal, ahora tenía acceso a recursos y conexiones que me convertían en un intocable. La ironía era perfecta y terrible. Había obtenido más poder del que jamás había soñado, pero a un precio que aún no sabía si estaba dispuesto a pagar. Algunos secretos te liberan, otros te encadenan para siempre. La diferencia radica en si estás dispuesto a aceptar las consecuencias de conocer la verdad. Los días siguientes transcurrieron en una dualidad esquizofrénica que me estaba volviendo loco. Durante el día, acompañaba a Mónica en sus gestiones para tomar control de su herencia oficial. Reuniones con abogados, visitas al banco, trámites para la transferencia de la mansión. Ella flotaba en una nube de felicidad, planificando cambios en nuestras vidas que incluían viajes por Europa, inversiones en arte y la posibilidad de dejar mi trabajo para dedicarnos a disfrutar nuestra nueva fortuna. Me miraba con ojos llenos de amor y gratitud, como si su buena suerte fuera también la mía, sin saber que yo cargaba secretos que podrían destruir no solo nuestro matrimonio, sino toda su percepción de la realidad. Por las noches, cuando ella dormía profundamente arrullada por sueños de riqueza y lujo, yo revisaba una y otra vez los documentos de Esteban, memorizando nombres, fechas, conexiones, preparándome para un juego cuyas reglas aún no comprendía completamente. Esteban comenzó a contactarme discretamente, apareciendo en lugares estratégicos donde sabía que estaría solo: el estacionamiento de mi oficina, la cafetería donde almorzaba habitualmente, incluso el gimnasio donde entrenaba los fines de semana. Nunca se acercaba directamente, simplemente se ubicaba en mi campo visual hasta que nuestros ojos se encontraban. Luego me hacía señas sutiles, indicándome lugares donde podríamos hablar sin ser observados. Era un maestro en el arte de la comunicación clandestina, alguien que había perfeccionado durante décadas las técnicas para moverse en las sombras del poder. En nuestros breves encuentros me iba revelando gradualmente los detalles de mi nueva posición: códigos bancarios para acceder a las cuentas, contactos clave que necesitaría conocer, protocolos de seguridad para proteger la información más sensible. Era como recibir un curso intensivo en espionaje corporativo y corrupción de alto nivel, impartido por un profesor que había ayudado a construir el sistema desde sus cimientos. La presión psicológica era inmensa. Cada vez que Mónica me hablaba sobre nuestros planes futuros, yo tenía que fingir entusiasmo, mientras procesaba internamente la realidad de que nuestro futuro dependía de decisiones que ella no podía ni imaginar. Debía contarle la verdad sobre su herencia y arriesgarme a perder tanto su amor como su confianza. Podía mantener indefinidamente esta doble vida, siendo el esposo cariñoso durante el día y el heredero de un imperio criminal durante las madrugadas. Las opciones que tenía frente a mí eran todas complejas y peligrosas. Rechazar mi herencia secreta significaría mantener mi integridad moral, pero también renunciar a un poder que podría usar para proteger a Mónica de las consecuencias legales que inevitablemente caerían sobre la fortuna de su padre. Aceptarla implicaba comprometerme con actividades que iban contra todo lo que había creído sobre mí mismo, pero me daría los recursos para navegar las tormentas que se avecinaban. Durante una de mis conversaciones nocturnas con Esteban, él me reveló detalles que cambiaron completamente mi perspectiva sobre la situación. Las autoridades fiscales y judiciales no estaban simplemente investigando a don Matías por curiosidad académica. Tenían evidencia sólida y estaban preparando una operación masiva que incluiría congelamientos de cuentas, confiscación de propiedades
y órdenes de arresto que afectarían no solo al patriarca, sino a todos los miembros de su familia. Mónica, como heredera oficial, sería inevitablemente arrastrada en el escándalo, enfrentando cargos por lavado de dinero y asociación ilícita que podrían mandarla a prisión durante décadas. La única forma de protegerla era tomar control de los aspectos más comprometedores de la fortuna familiar antes de que las autoridades actuaran. Era una carrera contra el tiempo donde yo tenía que decidir si estaba dispuesto a ensuciarme las manos para salvar a la mujer que amaba de las consecuencias de decisiones que había tomado su padre mucho antes de que ella naciera. La revelación más impactante llegó cuando Esteban me mostró fotografías de agentes federales vigilando nuestra casa y siguiendo los movimientos de Mónica durante sus gestiones bancarias. No éramos paranoicos, realmente estábamos siendo investigados y el tiempo se agotaba rápidamente. «Tiene una semana para decidir», me dijo Esteban con esa frialdad característica. «Después de eso, ya no podremos protegerla, las cuentas serán congeladas, las propiedades confiscadas, y su esposa se convertirá en una fugitiva de la justicia». Era un ultimátum perfecto, diseñado para presionarme hacia la decisión que él y don Matías habían estado planeando desde el principio. Pero también era la realidad. Si no actuaba, Mónica perdería todo, incluyendo su libertad. Si actuaba, podría salvarla, pero al precio de convertirme en el tipo de hombre que siempre había despreciado. Era la definición perfecta de una decisión imposible, donde todas las opciones tenían consecuencias que cambiarían para siempre quién era yo en lo más profundo de mi ser. Esa noche observé a Mónica dormir con una mezcla de amor y desesperación que me partía el alma. Ella se veía tan inocente, tan ajena a la tormenta que se acercaba, tan confiada en que su nueva fortuna era una bendición sin complicaciones. Sus labios dibujaban una ligera sonrisa mientras soñaba, probablemente visualizando la vida perfecta que habíamos estado planificando juntos. No tenía idea de que su esposo estaba a punto de tomar una decisión que definiría el destino de ambos para el resto de nuestras vidas. El sobre original de Esteban seguía en mi escritorio, pero ahora había varios más, cada uno con información más comprometedora que el anterior. Era como si estuviera siendo gradualmente iniciado en los misterios más oscuros del poder, preparado para un rol que nunca había buscado, pero que el destino parecía haber reservado específicamente para mí. En una semana, Roberto Salinas, el contador, desaparecería para siempre, y en su lugar nacería alguien completamente diferente. El verdadero poder nunca se elige, se acepta o se rechaza, pero las consecuencias de cualquiera de las dos decisiones te perseguirán para siempre. El lunes por la mañana tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a mi oficina y pedí una semana de vacaciones por asuntos familiares urgentes. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Mónica había salido temprano a reunirse con el equipo legal que manejaría los trámites de su herencia, y yo tenía cita con Esteban en un lugar que jamás imaginé que visitaría: las oficinas ejecutivas de una empresa de importaciones que servía como fachada para operaciones mucho más complejas. El edificio era imponente, todo vidrio y acero, ubicado en el corazón financiero de Santiago. Y cuando llegué al piso 20, me recibió una secretaria que claramente sabía más de lo que aparentaba. «El señor Córdoba lo está esperando», me dijo con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Mientras caminaba por el pasillo alfombrado hacia su oficina, sentí que cada paso me alejaba más del hombre que había sido durante 47 años. No había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible que separa a los ciudadanos comunes de quienes realmente mueven los hilos del poder. La oficina de Esteban era una obra maestra de intimidación sutil. Paredes forradas en madera noble,
una vista panorámica de la cordillera y estanterías llenas de libros que probablemente nunca había leído, pero que proyectaban la imagen de un hombre cultivado y poderoso. Él estaba sentado detrás de un escritorio que parecía más grande que mi dormitorio, vestido impecablemente como siempre, pero esta vez pude ver en sus ojos algo que no había notado antes: respeto. Ya no me miraba como al esposo ingenuo de la heredera Herrera, me miraba como a un igual, como a alguien que estaba a punto de unirse a su círculo exclusivo de poder. Sabía que vendría, me dijo sin preámbulos. Los hombres como usted siempre toman las decisiones correctas cuando la presión es suficiente. Sus palabras me molestaron porque tenían razón. Yo era predecible, manipulable, exactamente el tipo de persona que había estado buscando para ejecutar sus planes. Pero también me tranquilizaron, porque significaban que había elegido al candidato correcto para proteger a Mónica de lo que se avecinaba. Durante las siguientes 3 horas, Esteban me reveló la verdadera magnitud del imperio que estaba a punto de heredar. No eran solo cuentas bancarias y propiedades, era una red de influencias que abarcaba desde jueces de la Corte Suprema hasta generales del ejército, desde senadores hasta directores de medios de comunicación. Don Matías había pasado 5 décadas construyendo un sistema donde cada persona clave del establishment chileno le debía favores, dinero o silencio. Yo no solo heredaría riqueza, heredaría la capacidad de influir en elecciones, manipular veredictos judiciales, controlar narrativas mediáticas y dirigir políticas económicas desde las sombras. Era aterrador y embriagante al mismo tiempo. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba tener poder real, no el poder superficial del dinero, sino el poder profundo de quien puede cambiar el destino de millones de personas con una sola llamada telefónica. Era una responsabilidad que pocos hombres en la historia habían tenido, y yo estaba a punto de convertirme en uno de ellos. La ceremonia de transferencia fue sorprendentemente simple y profundamente simbólica. Esteban sacó de su caja fuerte un anillo de oro con el escudo de armas de la familia Herrera, el mismo que había visto en el dedo de don Matías durante años sin entender su verdadero significado. Este anillo ha pasado de mano en mano durante 4 generaciones, me explicó mientras me lo entregaba. Quien lo porta tiene acceso a recursos que gobiernos enteros envidiarían. Cuando me lo puse, sentí un peso que iba mucho más allá del metal. Era como si estuviera sellando un pacto con fuerzas que habían estado esperando este momento durante décadas. Esteban me entregó también un teléfono satelital encriptado, códigos de acceso a cuentas bancarias en 12 países diferentes, y una lista de contactos que incluía números directos de personas cuyas decisiones aparecían en las portadas de los periódicos. «Ahora es usted quien decide», me dijo con solemnidad. «Pero recuerde, el poder sin límites requiere sabiduría sin fallas, porque sus errores ya no serán solo suyos». Salí de esa oficina convertido en una persona completamente diferente. Roberto Salinas, el contador honesto, había muerto esa mañana, y en su lugar había nacido alguien cuyo nombre aparecería en historias que se escribirían en las sombras del poder. El trayecto de regreso a casa fue surreal. Veía la ciudad con ojos nuevos, consciente de que ahora tenía la capacidad de influir en cada aspecto de lo que observaba. Los semáforos, los edificios, las empresas, incluso las personas que caminaban por las calles, todo estaba conectado de alguna manera con la red de poder que acababa de heredar. Era como haber obtenido súbitamente visión de rayos X para ver las estructuras ocultas que realmente gobernaban la sociedad. Cuando llegué a casa, Mónica estaba en la cocina preparando la cena, tarareando felizmente mientras planificaba nuestro futuro millonario. La abracé por detrás y por primera vez en semanas pude hacerlo con total tranquilidad.
Ahora tenía los recursos para protegerla de cualquier tormenta que se acercara, sin importar qué tan poderosos fueran nuestros enemigos. Esa noche, mientras Mónica dormía junto a mí, saqué el teléfono encriptado y hice mi primera llamada como heredero del Imperio Herrera. Era a un juez federal que, según mis documentos, había estado recibiendo pagos mensuales durante los últimos 15 años. «Buenas noches, su señoría», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Habla el nuevo administrador de los intereses Herrera. Necesitamos hablar sobre ciertas investigaciones que podrían beneficiarse de una perspectiva más equilibrada». Su respuesta fue inmediata y servil, confirmando que el poder que acababa de heredar era tan real como devastador. Colgar esa llamada me produjo una mezcla de náusea y euforia que definía perfectamente mi nueva realidad. Era capaz de corromper la justicia con una simple conversación telefónica, pero también era capaz de proteger a la mujer que amaba de las consecuencias de fuerzas que estaban completamente fuera de su control. El poder verdadero no corrompe, simplemente revela quién eres cuando nadie puede detenerte. La inevitable confrontación llegó 3 semanas después, de la manera más inesperada posible. Mónica había estado revisando algunos documentos financieros relacionados con su herencia cuando encontró discrepancias que no podía explicar. Movimientos bancarios extraños, transferencias a cuentas que no reconocía, pagos regulares a personas y organizaciones que no aparecían en ninguna parte de la documentación oficial que había recibido de su padre. Cuando me preguntó por primera vez, logré evadir sus sospechas con explicaciones técnicas sobre complejidades fiscales y estrategias de inversión que sonaban convincentes para alguien sin experiencia en finanzas avanzadas. Pero Mónica era más inteligente de lo que yo había calculado y más persistente. Comenzó a hacer sus propias investigaciones, contratando auditores independientes y consultores financieros que no estaban en la nómina de su padre. Era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera la verdad, y cuando eso sucediera, tendría que decidir si protegerla de esa verdad o permitir que la enfrentara completamente. La decisión se me quitó de las manos cuando llegué a casa y la encontré sentada en la sala, rodeada de documentos, con lágrimas de rabia y traición corriendo por sus mejillas. «¿Cuánto tiempo?», fueron sus primeras palabras cuando me vio entrar. No necesitaba preguntar a qué se refería. La pregunta estaba cargada de todo el dolor de quien acaba de descubrir que su vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida. Los documentos esparcidos sobre la mesa de centro revelaban todo: las cuentas secretas, los pagos a funcionarios públicos, las inversiones en empresas fantasmas y, lo más devastador de todo, evidencia de mi participación activa en las operaciones durante las últimas semanas. Había encontrado copias de transferencias que yo había autorizado, grabaciones de llamadas que había hecho, incluso fotografías de mis reuniones con Esteban que alguien había filtrado deliberadamente para que ella las encontrara. Era imposible negar mi participación. La evidencia era abrumadora e incontrovertible. Me senté frente a ella, sabiendo que las siguientes palabras que salieran de mi boca determinarían si nuestro matrimonio sobreviviría a esta revelación o se desintegraría bajo el peso de la traición mutua que acababa de salir a la luz. Todo el tiempo, le confesé, decidiendo que la honestidad total era la única opción que nos quedaba. Desde antes de que nos conociéramos, tu padre me había elegido para este rol. Nuestro encuentro, nuestro noviazgo, incluso nuestro matrimonio, fueron orquestados para ponerme en la posición correcta. Las palabras salían de mi boca como cuchillos, cortando cada ilusión romántica que habíamos construido durante 15 años juntos. Vi cómo su rostro se transformaba mientras procesaba la magnitud de la manipulación.
no solo había sido engañada sobre la naturaleza de su herencia, sino que su propia historia de amor había sido una operación de inteligencia diseñada por su padre para asegurar la continuidad de su imperio criminal. Era una traición tan profunda y sistemática que podía ver cómo cada certeza en la que había basado su identidad se desmoronaba en tiempo real. Sus ojos pasaron del dolor a la furia, de la furia a la incredulidad, y finalmente a una frialdad que nunca antes había visto en ella. Era como si la Mónica que conocía estuviera muriendo frente a mis ojos, reemplazada por alguien que había aprendido en un instante a desconfiar de todo y de todos. ¿Alguna vez me amaste realmente? La pregunta llegó como un susurro, pero tenía el peso de una sentencia de muerte. Era la pregunta que sabía que vendría, la que había estado temiendo durante semanas, porque la respuesta era compleja y dolorosa para ambos. Al principio no, admití, sabiendo que mentir ahora sería inútil. Tu padre me había dado información detallada sobre tus gustos, tus inseguridades, tus sueños. Sabía exactamente qué decir y cómo comportarme para conquistarte, pero en algún momento durante nuestro segundo año juntos, todo cambió. Me enamoré de ti de verdad, más profundamente de lo que había creído posible. Los últimos 13 años han sido reales, Mónica. Mi amor por ti es lo único auténtico en toda esta mentira. Ella se rió amargamente, una risa que sonaba como cristales rompiéndose. ¿Cómo puedo creer algo de lo que me dices ahora? ¿Cómo puedo confiar en una sola palabra que salga de tu boca después de saber que toda nuestra relación fue construida sobre engaños? Era una pregunta justa, y no tenía una respuesta satisfactoria. Había perdido el derecho a pedir confianza en el momento en que acepté participar en la farsa que había definido nuestras vidas. Lo que siguió fue la conversación más brutal y honesta de nuestro matrimonio. Durante 6 horas discutimos cada aspecto de nuestra relación, desarmando 15 años de historia compartida para identificar qué había sido real y qué había sido actuación. Mónica me hizo preguntas que me obligaron a confrontar verdades sobre mí mismo que prefería ignorar. ¿En qué momento había dejado de ser víctima de la manipulación de su padre para convertirme en cómplice voluntario? ¿Cuándo había decidido que protegerla justificaba comprometerme con actividades criminales? Realmente, creía que el amor que sentía por ella era suficiente para redimir todas las líneas morales que había cruzado. Las preguntas eran devastadoras porque no tenía respuestas que nos consolaran a ninguno de los dos. Había tomado decisiones que cambiaron quién era en lo fundamental, y no podía deshacer esas decisiones sin deshacer también el poder que ahora tenía para protegerla. Era un círculo vicioso perfecto. Había perdido mi integridad moral para ganar la capacidad de salvarla, pero al perder mi integridad moral, también había perdido el derecho a su amor y confianza. Al amanecer, llegamos a un acuerdo que era tanto una reconciliación como una declaración de guerra fría. Mónica no me perdonaba, pero entendía por qué había tomado las decisiones que tomé. Yo no podía justificar completamente mis acciones, pero no me arrepentía de haber elegido protegerla sobre preservar mi conciencia limpia. Decidimos mantener nuestro matrimonio, pero bajo nuevas reglas. Ella manejaría su herencia oficial manteniendo una distancia prudencial de mis operaciones en las sombras, y yo continuaría protegiendo nuestros intereses usando métodos que ella prefería no conocer en detalle. Era un matrimonio de conveniencia disfrazado de reconciliación, una sociedad estratégica entre dos personas que se amaban, pero ya no podían confiar completamente el uno en el otro. Cuando nos abrazamos esa mañana, ambos sabíamos que estábamos abrazando a versiones de nosotros mismos que ya no existían. El Roberto y la Mónica que se habían enamorado habían muerto durante esa noche de revelaciones brutales, reemplazados por dos personas más sabias,
más cínicas y infinitamente más solitarias a pesar de permanecer juntas. Algunos secretos, una vez revelados, cambian no solo lo que sabes sobre alguien, sino lo que sabes sobre ti mismo. 6 meses después, nuestra nueva vida había encontrado su ritmo extraño pero funcional. Mónica se había convertido en una filántropa respetada, usando su fortuna oficial para financiar hospitales infantiles y programas educativos que genuinamente mejoraban la vida de miles de personas. Era su forma de lidiar con la culpa de saber que su riqueza tenía orígenes turbios, transformar dinero sucio en beneficio social limpio, creando un legado positivo a partir de décadas de corrupción familiar. Yo, por mi parte, había perfeccionado mi papel como el poder detrás del poder, el hombre invisible que movía los hilos de la política y la economía chilena sin que nadie conociera mi nombre. Habíamos desarrollado una rutina donde ella se encargaba de la imagen pública de la familia mientras yo manejaba los aspectos más oscuros de nuestros intereses. Era una división del trabajo eficiente, aunque emocionalmente devastadora. Vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma cama, pero habitábamos mundos completamente diferentes que se intersectaban solo en los momentos de crisis que requerían coordinación estratégica. Don Matías murió en enero, oficialmente de un ataque cardíaco, pero yo sabía que había sido una muerte asistida para evitar un juicio que habría expuesto a demasiadas personas poderosas. Su funeral fue un espectáculo de hipocresía nacional. Presidentes, ministros, empresarios y líderes sociales llorando públicamente la muerte del hombre que los había corrompido sistemáticamente durante décadas. Mónica lloró genuinamente por su padre, pero también por la muerte definitiva de sus ilusiones sobre la honorabilidad familiar. Yo no lloré. Había aprendido que el sentimentalismo era un lujo que no podía permitirme en mi nueva posición. En lugar de dolor, sentí una extraña mezcla de liberación y peso. Liberación porque ya no tenía que responder ante nadie, pero peso porque ahora era completamente responsable de decisiones que afectarían el destino de millones de personas. Era el momento en que oficialmente me convertía de heredero en patriarca, de aprendiz en maestro de un juego que había estado observando desde las sombras. El poder absoluto que había temido y deseado finalmente era completamente mío. Mi primera decisión importante como jefe de la organización fue algo que ni Mónica ni Esteban esperaban: comenzar a desmantelar sistemáticamente los aspectos más corruptos del imperio que había heredado. No por un súbito ataque de conciencia, sino por un cálculo estratégico frío. El mundo estaba cambiando, las técnicas de investigación de las autoridades se volvían más sofisticadas, la opinión pública más exigente y los políticos más vulnerables a escándalos. Mantener el sistema tal como estaba era garantizar su eventual colapso, arrastrando a Mónica y a mí en su caída. En lugar de eso, decidí transformar gradualmente operaciones ilegales en negocios legítimos, usar nuestra influencia política para impulsar reformas que beneficiaran genuinamente al país y convertir nuestra red de corrupción en una red de inversión social responsable. Era un plan a 20 años que requería paciencia, inteligencia y una crueldad selectiva para eliminar elementos que se resistieran al cambio. Estaba apostando que podía usar métodos cuestionables para crear resultados éticamente superiores, una contradicción filosófica que me fascinaba y me atormentaba a partes iguales. Esteban inicialmente se opuso a mis reformas, argumentando que estaba destruyendo décadas de trabajo cuidadoso para satisfacer escrúpulos morales tardíos. Nuestros desacuerdos se volvieron más frecuentes y más intensos, hasta que finalmente tuve que tomar la decisión más difícil de mi nuevo reinado: eliminarlo como factor en la ecuación. No físicamente, no era ese tipo de organización.
a pesar de lo que las películas sugieren, sino profesional y financieramente, cortando sus accesos, revocando sus autoridades y asegurándome de que entendiera que su era había terminado. Fue mi primera demostración real de poder absoluto, el momento en que confirmé que había heredado no solo recursos, sino también la capacidad de destruir vidas con decisiones administrativas. Esteban desapareció de Chile sin hacer escándalo, retirándose a algún paraíso fiscal con suficiente dinero para vivir cómodamente, pero sin la influencia que había disfrutado durante 5 décadas. Era un mensaje para toda la organización. El nuevo jefe tenía sus propias reglas y quien no se adaptara sería removido eficientemente. Mónica observó todos estos cambios con una mezcla de admiración y horror que definía perfectamente nuestra nueva relación. Admiración, porque veía que estaba usando nuestro poder para crear cambios genuinamente positivos en el país. Horror, porque también veía la facilidad con la que eliminaba obstáculos humanos que se interponían en mi camino. «Te has vuelto exactamente en lo que tu padre quería que fueras», me dijo una noche mientras revisábamos reportes de nuestras fundaciones benéficas. «Alguien capaz de hacer el bien y el mal con la misma eficiencia». Tenía razón, y esa verdad era tanto mi mayor logro como mi mayor fracaso. Había encontrado una forma de usar poder corrupto para generar resultados éticos, pero en el proceso me había convertido en alguien capaz de justificar cualquier medio si servía a mis fines. Era una evolución que me asustaba y me emocionaba simultáneamente, porque significaba que había trascendido las limitaciones morales convencionales para operar en un nivel de pragmatismo que pocos humanos alcanzan. Ya no era bueno ni malo, era efectivo, y en un mundo complejo, la efectividad era la única virtud que realmente importaba. Hoy, 2 años después de recibir aquel sobre que cambió nuestras vidas, Mónica y yo hemos construido algo que no es exactamente un matrimonio tradicional, pero que funciona para nosotros. Ella maneja la cara pública de nuestra influencia benéfica, convirtiéndose en una de las filántropas más respetadas de Latinoamérica. Yo manejo los aspectos que requieren decisiones más duras, transformando gradualmente un imperio de corrupción en una red de poder constructivo. Nos amamos, pero es un amor diferente al que teníamos antes, más sabio, más cínico, más consciente de las realidades del poder y sus costos. Tenemos conversaciones que ninguna pareja normal podría tener. Tomamos decisiones que afectan la vida de millones de personas. Y vivimos con secretos que llevaríamos a la tumba. No es la vida que ninguno de los dos había planeado, pero es la vida que hemos elegido, y estamos determinados a vivirla de la manera más constructiva posible. Algunas noches, cuando el peso de nuestras responsabilidades se vuelve abrumador, nos abrazamos y recordamos que empezamos esta historia como personas normales que fueron arrastradas por fuerzas más grandes que nosotros. Pero ya no somos esas personas, y no hay camino de regreso al Roberto y la Mónica que éramos antes de saber lo que sabemos ahora. El poder verdadero no está en obtener lo que quieres, sino en querer lo que obtienes después de descubrir quién realmente